Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre, aquí está, los pueblos del mar. Estas son las ciudades de los pueblos del mar. Han encontrado más sobre el colapso de estas ciudades. Sabemos que los pueblos del mar eran un conjunto de poblaciones que se abalanzaron sobre la civilización del Egeo y acabaron con los reinos, los principados de la Edad del Bronce en el año 1200 por ahí. Y justamente tiene eso mucho que ver con la caída de Troya, que después se volvió un relato épico gracias a los escritos homéricos. También hemos hablado de la batalla del Valle Tolense, que prácticamente fue un homólogo a lo que pasó en Troya, solamente que Tolense está en la parte norte, que es la entrada al- a Europa, al corazón de Europa. Igual como Troya era la entrada a la zona del Egeo. Entonces son dos zonas muy iguales. Eso también hemos hablado aquí, ¿no? Y justamente en esa zona había bastantes ciudades. Estaba poblado de gente, hasta decir basta. O sea, no eran zonas, zonas desoladas, bárbaras, salvajes. No tenían la misma civilización que en el Egeo. Solamente que no tenían escritura y no tenían cómo plasmarlo, ¿no? Cómo plasmarlo. Pero sí tenían una cultura, una civilización, ciudades enormes. Y de eso vamos a hablar aquí. Vamos a ver acá. Ujú. Aquí está. Eh, Vamos a ver. Esta es una de las tantas ciudades de donde provenían los pueblos del mar. Esto está en el Valle de Tiza. Valle de Tiza es un afluente del Danubio. Viene del norte, va hacia el sur y desemboca en el Danubio. En ese valle hay varias ciudades y, y esta es una de esas ciudades, lo que ha quedado de las ciudades. Ahí puedes ver hasta el foso. ¿Lo ves? El foso levadizo. Son ciudades enormes con su foso. Y puedes ver esta llanura. Esta es la llanura Panona. Y justamente al costado de la antigua ciudad, de la ciudad arqueológica, está la ciudad moderna, abajo, en la llanura, pegado a la llanura, pegado al cerro. No es la única ciudad que he visto así, ¿eh? Aquí en Perú también hay ciudades iguales. Igual, el Cerro del Oro. Una vez les mostré, creo, aquí en la página de Facebook de Real Política, cuando subí a la colina del Cerro El Oro, ahí en Cañete, en San Luis de Cañete. El cerro es enorme, gigante, es un cerro de arena gigante, y arriba hay un pequeño museo de sitio. Ahí les mostré un video, les hablé, y bueno, el pueblo, el pueblito de San Luis de Cañete, un pueblo afroperuano, está abajo del cerro. Igual que acá, que también está el cerro aquí pegado, y abajo está el pueblito. Igual es ahí, acá en San Luis de Cañete, aquí en Perú. También, también. Sí, también es un valle igual. Bueno, entonces, solo que aquí este asentamiento tiene foso. Allí en San Luis de Cañete no he encontrado foso. Bueno, no hay vestigios de fosos. No hay vestigios. Bueno, entonces, pero acá sí. Vamos a hablar de esto, ¿no? En los últimos años se han identificado por los arqueólogos más de 100 sitios arqueológicos en la cuenca sur de los Cárpatos, gracias a imágenes satelitales y a reconocimiento aéreo. Son megafortalezas, megaestructuras de la Edad de Bronce, construcciones masivas que acogieron a decenas de miles de personas y que representan las estructuras prehistóricas más grandes vistas antes de la Edad de Hierro. Acá puedes ver una de estas estructuras. Esta es la llanura Panona. Y gracias a esas técnicas se puede ver lo que hay abajo de los campos de cultivo. Y se puede notar que hay estructuras que están abajo de los campos. Y esta es parte de la antigua ciudad que existía en ese tiempo. Lo sorprendente es que estos enclaves como Gradiste-Idos, Sanapalota, Santana o el impresionante Conesti Larcuri, rodeado por 33 kilómetros de fosos, para que veas lo inmensos que son estos asentamientos humanos, estos lugares no estaban aislados, formaban parte de una extensa red de comunicaciones interconectadas. Acá puedes ver una molienda. Acá está una piedra de moler. Aquí. Los restos muestran lo que estás viendo acá, murallas, fosos, hogares, es decir, las fogatas,
donde está la casa, la fogata familiares, ese es el hogar, es el fuego familiar, el hogar, ¿no? Espacios comunitarios, permitiendo reconstruir un paisaje completo. Ojo, el fuego del hogar está explicado en Glos, la ciudad antigua, y en Fustel de Coulanges, sobre todo en Fustel de Coulanges, la, sí, Fustel de Coulanges es la ciudad antigua, ¿no? Glos es la ciudad griega. Eh, entonces Fustel de Coulanges también habla de la ciudad antigua, y él habla del culto del fuego a los antepasados en el hogar. ¿No? El hogar era el fuego donde estaba, donde el fuego el fuego familiar que se creía era la fuerza de los ancestros. Eso era el hogar. Ahora hogar se dice pues a la casa, ¿no? Donde vive una familia, ¿no? Ese es tu hogar. En ese tiempo antiguo, el hogar era prácticamente era lo mismo, solamente que en su concepto de ellos era el fuego sagrado de sus ancestros. Tenía una especie de mecha, de- una especie de chimenea, de fogata tenían ellos en sus casas. Era el fuego ancestral. Así lo veían, ese era el culto familiar, que era muy anterior al culto del Estado. Bueno, pues gracias a todo esto se puede reconstruir el paisaje completo, para que veas lo grande que es el lugar. Vamos a ver. Casi todos los sitios están separados por apenas 5 kilómetros, siguiendo el curso de los ríos Tisza y Danubio, lo que sugiere una sociedad cooperativa y organizada. El río Tiza y Danubio. 5 kilómetros significa que en 2 horas ya te lo puedes recorrer. En 2 horas puedes ir de una ciudad a otra. En 2 horas, algo así. Recuerda que la zona es plana, así que no hay una colina, una ladera, un barranco que tienes que cruzar perfiladamente. No hay nada de eso, es plano. Así que es rápido ir de un sitio a otro, digamos, en 2 horas. ¿No? A lo mucho, una carretita ahí, 4 horas, para ir de ciudad en ciudad. ¿No? O sea, en menos de un día ya estabas en la ciudad del costado. Así, en menos de un día. O sea, estaban bastante interconectadas. Había un flujo de ideas, de bienes, bastante rápido, porque era un complejo de ciudades. Es decir, era un complejo regional. Eso era. Entonces era fácil comunicarse entre sí. Así que cuando llegó la hora, hasta para desalojar las ciudades, abandonar sus ciudades e invadir las zonas del sur, las ricas civilizaciones del Egeo, mm, también se habrán puesto de acuerdo igualmente. Ujú. ¿Y por qué lo harían? Si acá estamos viendo grandes fosos, estamos viendo moliendas, estamos viendo un montón de signos que implican también riqueza. ¿Por qué, por qué saldrían de sus ciudades a saquear la riqueza que había más al sur, en la zona del Egeo? ¿No? Porque estos son los europeos continentales. Los que están en el Egeo son los europeos marinos, ¿no? De las civilizaciones marítimas. ¿Por qué estos europeos tendrían que bajar hasta el mar, que no era su hábitat, y ponerse a saquear? Si aquí ellos controlaban esta zona, conocían esta tierra y eran ricos. ¿Qué pasó? Bueno, y para que vean cómo sucede muchas veces esto, o sea, claro, pueden ser turbas, pero también pueden estar organizados. Recuerdan que cuando estaban en estas ciudades ya estaban organizados, así que la invasión también debió ser organizada, igual que la civilización que ahora está sufriendo Europa. También es organizada. Las rutas para ir a Europa son por carro, y los carros para cruzar el desierto no son carritos destatalados, ¿eh? Tienen que ser carritos bien equipados para poder cruzar ese desierto, el Sahel. Y también, también los migrantes van en avión. Solamente que cuando están en la costa de España usan una lanchita que está cayéndose a pedazos y dan pena y piden entrar. Eso es, pero en verdad van en buses acondicionados y en avión. O sea, ese es el viaje para invadir Europa desde el África. Ese es el viaje, o sea, no es, no, igual pasaría con eso que estamos viendo acá. O sea, hay cosas que nunca cambian. Los hallazgos pues incluyen cerámica,
piedras de molienda, ¿m? Artefactos agrícolas, eh, huesos de animales, objetos de bronce, como broches de vestimenta. Tenemos aquí entonces una vida próspera, con estructuras políticas, económicas y sociales complejas, y un comercio activo a escala continental hace unos 3600 años. Es decir, cuando también el Egeo estaba en su esplendor, también esta zona estaba en su esplendor. Entonces, ¿cómo pudieron invadir los pueblos del mar a la zona del Egeo? Bueno, será porque la zona del Egeo también estaba en decadencia, igual que ellos. Solamente que a ellos les pegó la decadencia, a estas zonas del Danubio y de la meseta bohemia, les tocó la decadencia antes que a los Egeos. Pero a los Egeos también ya les estaba pegando eso, a los mediterráneos. Ya les estaba pegando poco a poco. Pero esto les tocó primero, así que tuvieron que actuar más rápido. Y ya sabemos que pasó lo que pasó. Las, las invasiones de los pueblos del mar. Bueno, ellos venían de aquí y de otros sitios también, pero más venían de acá. Acá había más gente. Aquí está. El uso común de recintos defendibles fue precursor de los castros europeos posteriores, los cuales también hemos hablado aquí. La escala de estas sociedades indica que fueron relevantes y poderosas en el escenario continental. O sea, estos eran los que decidían la zona justamente en la ruta en estas rutas comerciales, que era la ruta de la llanura panona y sus vecinos que estaban más al norte, pegado norte, porque estas son las partes bajas. Al norte están las partes altas, que se llama meseta bohemia. Esos eran sus vecinos y también les tocó y tuvieron que invadir el Valle Tolense más al norte. Estos que están en la zona sur, en la llanura panona, invadieron la parte sur, que era el Egeo. Llegaron hasta Egipto. Entonces, esto que estamos viendo aquí es el precursor de los castros europeos posteriores. La escala de estas sociedades indica que fueron relevantes y poderosas en el escenario continental, capaces de innovar en tecnologías militares y de movimiento de tierras. Y justamente eso fue lo que llevaron, esas tecnologías militares fueron las que llevaron a los demás lugares, aprovechando que podían invadir. Usaron justamente estas tecnologías del hierro. Había hierro y el caballo también fue una buena estrategia. Se volvieron piratas también, se asociaron con otros europeos del Mediterráneo para ser piratas, muchos de ellos. O sea, siempre había gente ahí que se asocia, o sea, no era tan separado no era tan separados. También se asociaron con otros piratas que estaban ahí. Encontraron en el Egeo. Entonces, ellos usan esta tecnología, el hierro, el uso de animales para la guerra, usan la tecnología. Y justamente en los demás lugares había bronce y el hierro rompe el bronce. Así que las espadas de bronce que usaban Aquiles y todos ellos no servirían de nada frente a las espadas de hierro que se creaban aquí. Así que fueron con ventaja militar. Y como ya estaban organizados, porque venían de ciudades que estaban organizadas entre sí, les fue fácil organizarse y bajar y abandonar sus ciudades. Tenían capacidad organizativa, ventaja táctica y nuevas armas y armas más avanzadas. Fue fácil arrasar con lo que todavía quedaba en pie, que no era tanto tampoco, pero fue fácil, porque ya el Imperio Tita había desaparecido antes de que ellos llegaran. Justamente unas décadas antes de que ellos llegaran ya no había Imperio Tita, se derrumbó de la nada. Ahí es cuando ellos llegan, no encuentran nada. Encuentran un par de aldeas en lo que fue la antigua capital del imperio, no encuentran nada. Y todavía hay ciudades que están resistiendo y eso es lo que atacan a las ciudades, porque los imperios ya no existían. Entonces, en su apogeo, la población de esta red pudo alcanzar las decenas de miles de habitantes, convirtiendo la Baja Panonia, es decir, esta llanura, en un centro de innovación y comercio durante el segundo milenio antes de Cristo. Acá puedes ver uno de esos castros
Acá puedes ver el foso circular. Y más al fondo está el pueblito actual. Aquí está el pueblito. Aquí. Incluso se han hallado carros de arcilla y armamento en cementerios cercanos, evidencia de que ellos ya estaban familiarizados con la guerra, no entre ellos, sino con el mundo exterior. O sea, no hacían guerra entre ellos como lo harían los griegos, sino que ya hacían excursiones afuera de su región. O sea, su región era una zona sagrada. Todos ya se conocían entre sí. Porque mira, de una ciudad a la otra, pues caminando lo hacías en menos de 2 horas. Ya llegabas a la otra ciudad. Es lógico que no les convenía estarse peleando entre ellos. Pues lo fácil que sería ir de un sitio a otro, ir de una ciudad a otra, hacer saqueos. Este, no convenía. Era mejor llevar la fiesta en paz y organizarse para ir a los lugares externos que estén fuera de su región. ¿No? Es decir, hacer excursiones fuera de su región. O sea, ellos ya estaban acostumbrados a hacer excursiones, a juntarse entre sí, a organizarse y hacer excursiones. Pero no entre las ciudades. O sea, entre las ciudades no se mataban, no se hacían la guerra. Tenían paz entre las ciudades. La excursión era fuera de su cultura de ellos. Así que a, cuando van como pueblos del mar a lanzarse sobre el Mediterráneo, sobre los principados de la Edad de Bronce, no les fue difícil porque ya estaban acostumbrados a hacer excursiones fuera de su llanura. ¿No? Juntarse entre varias ciudades, hacer destacamentos y hacer excursiones fuera de su llanura. Ya estaban acostumbrados. Por eso lo hicieron también cuando llegó el momento y tuvieron que abandonar sus ciudades. Ya está. Este es uno de los carritos, armamento bonito, ¿no? Este es un cuadriga. Aquí está el cuadriga. Es como si fuera un juguete, ¿no? O quizás sea ¿no? Aquí está. Mira los tatuajes que tiene. Mira sus tatuajes, ¿no? Es una especie de hombre pájaro, hombre pájaro, que está manejando este carro, tiene sus tatuajes también, o sea, una especie de chamán sacerdote que se convierte en pájaro. Es ahí, está en esta cuadriga de 3 ruedas, ¿no puede ser? De 3 ruedas, y está adornado con las ruedas, la parte frontal de las ruedas está adornada con unas cabezas de pato o de cisne, nos parecen de pato, ¿ok? Y este cuadriga es una especie de hombre ave. Y ahí puedes ver las señales, los tatuajes circulares en forma de espiral, en forma de espiral. Es una forma psicodélica, ¿no? O sea, tiene tatuajes en el cuello, Áudriga. Esta es la sofisticación que se llegó en ese tiempo. Bonito, ¿no? Todos son símbolos, lunares o símbolos mm, de, este, de espirales, de lunas, ¿ves? O de círculos, acá está, concéntricos, ¿ves? Hay ese símbolo, que es muy parecido a los castros que estamos viendo aquí, a esas fortalezas que estamos viendo aquí. También son circulares, con un círculo como fosa y así. Y una cúpula, un ápice que también tiene su propio círculo. Igual, o sea, ese es un símbolo que está repetido de modo muy común en esta figurilla. Quizás sea el símbolo de su región. Quizás su universo regional de ciudades se identificaban con este tipo de símbolos. Bueno, pero como nada es para siempre, hacia el año 1200 antes de Cristo, todo cambia. ¿No? Todo cambia. La mayoría de estos sitios fueron abandonados en masa. ¿A qué me refiero? Acá puedes ver, vamos a ver acá. Acá puedes ver esta zona. Ya, acá donde dice Hungría, esta zona verde es la parte llana, se llama la Gran Llanura Panona o Llanura Húngara. Donde dicen Llanura Panona. Ya, acá puedes ver un pueblo llamado perdón, Miskolc, acá. Aquí. Este pueblito
más abajo, al otro lado del río, que es el Tiza, este es el río Tiza, más al costado del río, bajando, bajando por Miscol y cruzando el río, que es por acá más o menos, donde estoy señalando con el cursor, está esa, esa zona arqueológica de la cual estamos hablando. Justo ahí. Y ese río Tiza desemboca en el Danubio. Está acá, está aquí abajo. Y el Danubio ya va y sigue su curso. Bueno, entonces, esa es la zona. Toda esta zona estaba llena de ciudades que estaban a 2 horas de camino una de otra. Es decir, en una confederación de ciudades. Se juntaban y comenzaban a hacer excursiones en la gente de las montañas, en la gente de los Cárpatos, en la gente de lo que es Transilvania, hacían excursiones aquí en las montañas serbias, acá también hacían excursiones, o también hacían excursiones, pues, aquí en el macizo bohemio, que está acá arriba donde dice Eslovaquia y República Checa, que ahora son ya dos países independientes. ¿Ya? Ese es el macizo bohemio. Esta es parte marroncita, que está al norte de la llanura panona, es el macizo bohemio. Y también había gente ahí. Y esta gente, justamente en esa época, va hacia el norte, a un lugar llamado Valle Tolense. Eso está aquí arriba, en esta cuenca que estoy mostrando, donde dice Stettin. Allí, ahí está el Valle Tolense. Allí había una ciudad tipo Troya, que también manejaba la ruta del comercio, justamente ahí. Porque de ahí podías bajar, como puedes ver, puedes bajar por este río, bajas, bajas, bajas y llegas hasta acá. Esta es una llamada Strava. eh, Recorres un paso que está acá, un paso y bajas. Y bajas por estos ríos y llegas a Danubio. De Danubio puedes llegar al Mar Negro y de ahí puedes llegar a Troya, que está aquí en la zona de... Aquí está. Telos, dice acá. Delos. Aquí está, en esa zona está Troya. O sea, Troya controla la zona, la entrada, y es la puerta que controla esta ruta, y la otra puerta está donde dice Stettin. Aquí, por aquí hay otra puerta. Y justamente los que estaban acá, en este macizo, en el macizo bohemio, atacaron la puerta que está en el norte, que es el Valle Tolense, de lo cual también hemos hablado aquí, que fue una batalla muy fuerte, muy fuerte. Y los que están aquí en la llanura panona, en la parte baja, atacaron las zonas del sur y se llamaron los pueblos del mar. Eso fue lo que pasó, abandonaron sus ciudades. Entonces, pueden creer pues que no había nadie ahí, ¿no? Sí, había bastante gente. Una ciudad tenía decenas de miles de personas, la otra ciudad igual. Y por eso los pueblos del mar bajan con sus familias a migrar a las zonas prósperas, a las ciudades ricas del Mediterráneo oriental. Pero ya para ese tiempo, esta zona de acá, que está aquí en Turquía, en Anatolia, ya estaba abandonada. Había solamente aldeas. De lo que era un imperio, terminó a nivel de aldeas. Y quedó en nada. Pues cuando bajan por aquí no encuentran nada. Y tienen que ir más allá a las ciudades ricas. Las ciudades ricas, sobre todo las ciudades de la costa, de las zonas comerciales. Entonces, eso pasó en el 1200 antes de Cristo. Todo cambia. La mayoría de estos sitios son abandonados en masa, y las pruebas indican que algunos fueron desmantelados intencionalmente, con zanjas rellenadas y muros derribados. Este fenómeno coincide con el colapso generalizado de reinos e imperios en el Mediterráneo y el cercano Oriente, asociado a los pueblos del mar. Fue un punto de inflexión de no retorno en la prehistoria del viejo mundo. Sociedades enteras se derrumbaron en pocas décadas, dejando tras de sí fortalezas vacías y silenciosas. Las causas, como sabemos, siguen siendo un misterio. Ya sabemos quiénes están detrás de estos misterios. ¿Mm? Guerras, migraciones, crisis climáticas o transformaciones sociales pudieron haber desencadenado la caída.
pero no eran las causas. Las causas son un misterio. En el misterio están ellos. Ya hemos visto que siempre están ellos en estos misterios. Bueno, y te pregunto, ¿no está pasando lo mismo ahora? ¿Mm? El hallazgo de estas megafortalezas y megaestructuras ofrece una visión sin precedentes de cómo vivían estas comunidades entre sí y con sus vecinos. Nos recuerda que la historia no solo se escribe en los grandes imperios conocidos, sino también en sociedades que, aún olvidadas, fueron protagonistas de cambios decisivos. La cuenca de los Cárpatos fue un centro de innovación y de poder, y su colapso nos habla de la fragilidad de las civilizaciones frente a crisis globales que misteriosamente aparecen. Quizás al mirar estos restos desde el cielo, comprendamos mejor que la magnitud de una sociedad solo se aprecia cuando tomamos la distancia. Gracias por acompañarnos a este viaje al pasado. Si te interesa seguir explorando los enigmas de la historia, suscríbete y comparte. Y entra en nuestras redes que estás viéndolo acá. Así que esto fue Real Política. Nos vemos hasta otra ocasión.